Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a la clase de lenguaje para tercero de secundaria. Como ven ahora, vamos a trabajar un tema ya conocido para ustedes, que es el sujeto. Para eso ustedes se van a ubicar en la página 77 de su libro. ¿Ok? Una vez que están ahí, vamos a recordar, chicos. Recuerden que el sujeto es una parte de una oración bimembre. ¿Ya? Una oración bimembre es aquella que se puede dividir en dos partes. ¿Cuál es? Sujeto y predicado. Esa es una oración bimembre. ¿Ok? Con respecto al sujeto, recordemos ya que es una parte de este tipo de oraciones que va a señalar quién realiza la acción o de quién se habla. ¿Ok? El sujeto va a señalar a quién realiza la acción o de quién se habla. ¿Ok? Esa es una característica del sujeto. Señala quién realiza la acción o de quién se habla en la oración. Por eso, para ubicar al sujeto, ya para encontrar este elemento, hay ciertas preguntas que se realizan. ¿Cuáles son? El qué, quién, quiénes, más el verbo. Estas preguntas nos van a ayudar para reconocer al sujeto. Por ejemplo, ellos fueron al concierto de Green Day. Lo primero que debes hacer es encontrar al verbo. Recuerda que el verbo indica una acción, un estado o proceso. ¿Ok? Entonces, ellos fueron al concierto de Green Day. ¿Qué palabra indica acción? Es la palabra fueron. Quiere decir, ¿ya?, que fueron es el verbo. ¿Ok? Entonces, vamos a señalar aquí verbo. ¿Ya? Un momentito, vamos a agregar acá algunas cosas, chicos. Ya. Entonces, como les decía, lo primero que debes hacer es ubicar al verbo. Entonces, vamos a indicar, una vez que ya tienes al verbo, es que se realizan las preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas? ¿Qué, quién o quiénes más el verbo? Entonces, a ver, déjame terminar todavía aquí. Ok, entonces ya hemos encontrado al verbo en esta oración. Ya, listo, tenemos al verbo. Ahora, entonces a este verbo le hacemos la pregunta ¿quiénes? ¿Por qué? Porque el verbo está en plural. ¿Quiénes fueron al concierto? ¿Cuál sería la respuesta? Ellos. Quiere decir que ellos es el sujeto. ¿Ok? Entonces vamos a señalar aquí. Ellos es el sujeto. Sujeto. Y lo vamos a poner de otro color para hacer la diferencia. ¿Ok? Morado. Ellos sería el sujeto. Ahora, a todos les gustó tu discurso. ¿Qué debes encontrar primero? Al verbo. Y eso es lo que vamos a hacer. Encontramos al verbo primero. Subrayamos al verbo. Entonces, a este verbo le hacemos la pregunta ¿qué? ¿Ya? ¿Qué le gustó a todos? Tu discurso. Quiere decir, ¿ya?, quiere decir que el sujeto serían esas dos palabras. ¿Ok? Sujeto, tu discurso. Listo. Vamos al cine. Primero debes ubicar al verbo. Ya tenemos al verbo. ¿Ok? Y luego hacemos la pregunta.
¿Quiénes? ¿Por qué? Porque el verbo está en plural, ¿ah? ¿Quiénes vamos al cine? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Quiénes vamos al cine? ¿Te dice quiénes vamos a la oración? No, no está escrito, ¿sí o no? Pero se sobreentiende que hay alguien que realiza la acción de ir, ¿no? ¿Y cómo puedes comprobar? Utilizando pronombres. ¿Sería adecuado decir yo vamos al cine? No, muy mal. Pero sí podríamos decir nosotros vamos al cine. Quiere decir que en esta oración la palabra nosotros, o el pronombre, porque es un pronombre, el pronombre nosotros es el sujeto. ¿Ok? Es el sujeto. Ahora, ¿este sujeto apareció escrito en la oración? No. Vamos a ver después que este es un sujeto tácito, porque no está escrito, pero se sobreentiende que hay alguien que realiza la acción. ¿Ok? Entonces hemos visto ahí el sujeto, ¿no? ¿Cómo se reconoce? A través de preguntas qué, quién más el verbo. También podemos decir que el sujeto puede estar al inicio o al final de la oración o el medio. Y hay sujetos que no están escritos, pero se sobreentiende que están ahí realizando la acción, ¿no? Ahora vamos a ver los tipos de sujetos, ¿ya? Tipos de sujetos. La primera clasificación es por la presencia del sujeto. El sujeto expreso es aquel que aparece escrito en la oración. ¿Ya? Aparece escrito en la oración. Por ejemplo, veamos, la cama está vacía. ¿Qué tienes que hacer primero? Les dije, debes encontrar al verbo. ¿Ok? Ya tenemos al verbo. Una vez que tienes al verbo, haces la pregunta. En este caso será ¿qué está vacía? Vamos a colocar aquí verbo. ¿Ya? Entonces, ¿qué está vacía? Según la oración. A ver, mientras termino de acomodar. Entonces, según la oración, ¿qué está vacía? La cama. La cama sería el sujeto. ¿Ok? Vamos a señalarlo aquí. Listo. Entonces, ¿qué está vacía? La cama. La cama sería el sujeto. ¿Ya? Vamos a colocarlo aquí. Listo. Sujeto. Vamos a ponerlo del mismo color. Naranja. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿este sujeto está escrito en la oración? Sí, entonces será un sujeto expreso. ¿Por qué? Porque aparece escrito en la oración. ¿Ok? Vamos a añadir eso. Sujeto expreso. ¿Por qué? Porque aparece escrito en la oración. ¿Ya? Vamos a colocarlo del mismo tamaño. Ya, listo. Sujeto expreso. ¿Dejarán mis padres sus respectivos trabajos? ¿Ya? Dejarán mis padres sus respectivos trabajos. Veamos en esta oración. ¿Ya? ¿Cuál es el verbo? Dejarán. Muy bien, tenemos al verbo dejarán. ¿Ok? Entonces vamos a señalar. Entonces, a este verbo le hago la pregunta ¿quiénes? ¿Por qué? El verbo está en plural, ¿eh? Cuando está en plural se hace la pregunta ¿quiénes? ¿Quiénes dejarán sus respectivos trabajos? Mis padres. ¿Ok? Entonces, mis padres es el sujeto. Ya encontramos al sujeto. Vamos a señalarlo. Listo. Ahora, ¿este sujeto está escrito en la oración? Sí, entonces es un sujeto expreso. ¿Por qué? Porque aparece escrito en la oración. Al gato lo atacaron esos perros. ¿Cuál es el verbo? Atacaron. ¿Ok? El verbo es atacaron. Ahora, hago la pregunta al verbo. ¿Qué lo atacaron? ¿Qué
lo atacaron. Utilizo el pronombre que está antes del verbo. Entonces, ¿qué lo atacaron? Que lo atacaron esos perros. Quiere decir que en esa oración, esos perros es el sujeto. Ahora, ¿ese sujeto estaba escrito en la oración? Sí. Como estaba escrito en la oración, se dice que es un sujeto expreso. ¿Por qué? Porque aparece escrito en la oración. Recuerda eso, ¿ya? Listo, ya lo hemos señalado. En cambio, el sujeto tácito es aquel sujeto que no está escrito, pero sobreentiende que hay alguien que realiza la acción. ¿Ok? Por ejemplo, salió contento. ¿Cuál es el verbo? Salió. ¿Ok? Salió es el verbo. Vamos a señalarlo. Ahora recuerda que el sujeto es quien realiza la acción. La pregunta sería, ¿quién salió contento? ¿Te dice quién salió contento? No, no te dice. Pero, vamos a ver esto. Pero sobreentiende que hay alguien que realiza la acción de salir. Y cuando ocurre eso, te había dicho anteriormente que debes utilizar pronombres para reconocer ese sujeto. Sería correcto decir, ¿tú salió contento? No, no sería esta persona. Pero sí podríamos decir, él salió contento. Entonces quiere decir, o quizás también puedes utilizar el otro pronombre. Ella salió contento. Aunque sería contenta, ¿no? Entonces, básicamente aquí el sujeto es él. Ahora, ¿este sujeto estaba escrito en la oración? No. Cuando no está escrito, se llama sujeto tácito. ¿Ya? Sujeto tácito. Sujeto tácito es aquel sujeto que no está escrito en la oración, pero se sobreentiende que hay alguien que realiza la acción. ¿Ya? Eso se llama sujeto tácito. Y eso es lo que estamos señalando aquí. Sujeto tácito. No está escrito en la oración, pero se sobreentiende que hay alguien que realiza la acción. Ok, vamos a juntarlo más. ¿Qué pasó aquí? Se amplió. Entonces, ya recuerden, sujeto tácito no está escrito en la oración, pero se sobreentiende que hay alguien que realiza la acción. Ese es el sujeto tácito. Listo, ahí está señalado. Ahora, terminamos el trabajo. ¿Cuál es el verbo? Terminamos. Ese es el verbo. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes terminamos? ¿Quiénes realizan la acción de terminar? ¿Está indicado en la oración? No. Entonces, quiere decir que el sujeto no está presente en la oración. Escrito, obviamente, escrito, pero sobreentiende que hay alguien ahí. Entonces vamos a comprobarlo. ¿El terminamos el trabajo? No. En este caso el pronombre adecuado para la oración sería nosotros terminamos el trabajo. Quiere decir que el sujeto tácito es nosotros. ¿Ok? Entonces, como ves, hemos escrito nosotros. Ahí está. Listo. Como ves, el sujeto tácito no está escrito, pero sobreentiende que hay alguien que realiza la acción. Ese sujeto tácito son pronombres, ¿no? Ahora, la otra clasificación del sujeto es por el número de núcleos. Ahora, dependiendo la cantidad de núcleos, hay sujeto simple y sujeto compuesto. ¿Ok? Recuerda que el núcleo es la parte principal del sujeto. Se llama núcleo del sujeto. ¿Ya? Vamos a reconocerlo aquí, a continuación. Entonces, sujeto simple, un solo núcleo. Lorena es una excelente amiga. ¿Cuál es el verbo? Es. Tenemos al verbo es. ¿Ok? Vamos a ubicar al verbo. Listo. Entonces tenemos al verbo es. ¿Quién es una excelente amiga? ¿Cuál sería la respuesta? Lorena. Entonces Lorena es el sujeto. ¿Ok? Lorena sujeto. Vamos a señalar aquí.
Ahora, dentro del sujeto, mientras termino de señalar, dentro del sujeto, ¿de quién estamos hablando? Solo dentro del sujeto, ojo, no en otra parte de la oración, solo en el sujeto. ¿De quién estamos hablando? De Lorena. Entonces quiere decir que en esta oración el núcleo también sería, ¿qué cosa? El sustantivo Lorena. Porque ¿de quién hablamos? Estamos hablando de Lorena. El núcleo es de quien se habla dentro del sujeto. ¿Ok? Vamos a colocar acá núcleo del sujeto. Aquí está. Núcleo del sujeto. Ese mueble está roto. ¿Cuál es el verbo? Está. Está es el verbo. ¿Ok? Me olvidaba. Como el sujeto tiene un solo núcleo, se dice que es un sujeto simple. Recuerda, si tiene un solo núcleo, sujeto simple. Ahí está, lo voy a señalar. Entonces decíamos, ese mueble está roto. Está es el verbo. ¿Ok? Vamos a indicar aquí el verbo. Está es el verbo. ¿Qué está roto? Ese mueble. Quiere decir que la palabra ese mueble es el sujeto. Vamos a señalarlo. Ese mueble. ¿Ok? Listo, ya tengo el sujeto. Ahora, este sujeto, vamos a encontrar el núcleo, ¿no? Antes. Ese mueble es el sujeto. Dentro de solo el sujeto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del mueble. Quiere decir que mueble, lo voy a colocar de amarillo, mueble es el núcleo. ¿Por qué? Porque dentro del sujeto estamos hablando de este elemento. ¿Ya? Hacemos mención de este elemento. Vamos a ubicarlo bien. Listo. Ahora vamos a señalar. Como el sujeto tiene un solo núcleo, que es mueble en este caso, se dice que es un sujeto simple. ¿Por qué? Porque tiene un solo núcleo, recuerda. Posee un solo núcleo, entonces es un sujeto simple. En este caso vamos a estirarlo. Listo. Sujeto simple. Mis amigos del colegio vendrán por la tarde. ¿Cuál es el verbo? Vendrán. Aquí tenemos el verbo. ¿Ok? Ahora, ¿qué preguntaríamos al verbo para reconocerla al sujeto? Listo. ¿Tienen al sujeto ya ubicado, chicos? Entonces sería, ¿quiénes vendrán por la tarde? Mis amigos del colegio. Entonces, mis amigos del colegio es el sujeto. Dentro del sujeto, que es mis amigos del colegio, ¿de qué palabra estamos hablando? ¿De qué elemento? Estamos hablando de amigos. Entonces, amigos es el, ¿qué es? Es el núcleo. Muy bien. Ahora, ¿habrá otro núcleo? No. Como el sujeto tiene un solo núcleo, que es amigos, se dice que es un sujeto simple. ¿Por qué? Porque tiene un solo núcleo. Recuerden eso, ¿ok? Ahora, vamos a encontrar otro tipo de sujeto, ¿no? Si el simple tiene un solo núcleo, el sujeto compuesto es aquel que tiene dos o más núcleos, ¿ok? Tiene dos o más núcleos. ¿Cuál es ese sujeto? Vamos a ver aquí. Pablo y Mónica son buenos amigos. ¿Cuál es el verbo? Son. ¿Ok? Ya tenemos al verbo. Vamos a ubicarlo. Vamos a copiar aquí. Entonces, ya tenemos al verbo. Son. A ese verbo le hago la pregunta, ¿quiénes son buenos amigos? ¿Quiénes son buenos amigos? Paulo y Mónica. Hemos encontrado al sujeto. ¿Ok? Ya tenemos al sujeto. Dentro de este sujeto, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Paulo. ¿Ok? Y estamos hablando de, ¿no? Mónica.
En este caso estamos hablando o mencionando a dos sustantivos, Pablo y Mónica. Quiere decir que en este sujeto vamos a encontrar, ¿cuántos núcleos? Vamos a encontrar dos núcleos. Paulo, primer núcleo. Mónica, segundo núcleo. Como este sujeto tiene dos núcleos, se dice que es un sujeto compuesto. ¿Por qué? Porque tiene dos núcleos. Los compuestos tienen dos a más núcleos. ¿Ok? Entonces, aquí está sujeto compuesto. Ese mueble y esa silla están viejos. ¿Cuál es el verbo? Están. Ya tenemos al verbo. Entonces, ¿qué pregunta le haríamos al verbo para encontrar al sujeto? Que están viejos. Correcto. Entonces la respuesta es que están viejos ese mueble y esa silla. Hemos ubicado al sujeto. Ahora, dentro de este sujeto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué elementos? Estamos hablando ¿de qué elementos? ¿De qué sustantivos hacemos mención en este sujeto? Estamos hablando de mueble, del sustantivo mueble, del sustantivo silla. ¿Ok? Sustantivo mueble, sustantivo silla. Este sujeto tiene dos núcleos. Entonces, decimos que es un sujeto compuesto. ¿Por qué? Porque presenta dos núcleos. ¿Ok? Sujeto, vamos a buscar. Ahí están los núcleos. Entonces sería un sujeto compuesto por la característica de presentar dos o más núcleos. Ahora tenemos otros dos tipos más de sujetos. Uno que es el sujeto complejo. ¿Ok? El sujeto complejo es aquel que tiene modificadores o complementos. Ya vamos a reconocer o recordar cómo se reconocen estos complementos. ¿Ok? Entonces, lo mismo de siempre, que es reconocer, ¿ya? Reconocer primero al verbo. Vamos a encontrar primero el verbo. ¿Ok? Entonces, mi hermano debe viajar pronto. ¿Cuál es el verbo? Debe viajar. ¿Ok? Verbo. Vamos a señalarlo. Entonces, una vez que tienes al verbo, la pregunta sería, ¿quién debe viajar? ¿Quién debe viajar? Mi hermano. Hemos encontrado al sujeto. Mi hermano es el sujeto. ¿Ok? Ahora, dentro del sujeto, ¿de quién estamos hablando? De sustantivo hermano. ¿Ok? ¿A quién hemos reconocido ahí? Al núcleo. Es importante encontrar el núcleo. ¿Ok? Este es el núcleo del sujeto. Listo. Ahora, te das cuenta que está acompañando la palabra mi al núcleo hermano. ¿Okay? Y mi es un adjetivo, en este caso posesivo. Los adjetivos posesivos, o si no, del otro modo, las palabras que acompañan al núcleo sin utilizar enlaces, ¿ya? Palabras que acompañan al núcleo sin utilizar enlaces se llaman modificadores. En este caso es un modificador directo. ¿Ok? Voy a colocar aquí la inicial. Modificador directo. ¿Qué es un modificador directo? Es una palabra que acompaña o señala al núcleo del sujeto. Por ejemplo, mi hermano está acompañando y señalando al núcleo del sujeto. Mi hermano. Este es un modificador directo. Como este sujeto tiene un modificador, ¿ok? Tiene un modificador, se dice, ¿ya? Se dice que es un sujeto complejo. ¿Por qué? Porque tiene un modificador. En este caso, ¿cuál es el modificador? Es el modificador directo.
Vamos a colocar aquí sujeto complejo. ¿Por qué es sujeto complejo? Porque tiene modificadores. En este caso, un modificador directo. ¿Ok? Listo. Los papeles se perdieron. ¿Cuál es el verbo? Perdieron. ¿Ok? Ya tenemos al verbo. Ahora, ¿de qué estamos hablando en esta oración? O hacemos la pregunta, ¿no? Que es la otra forma para reconocer al sujeto. ¿Qué se perdieron? Los papeles. Entonces vamos a ubicar aquí al sujeto. Listo, ya tenemos al sujeto. ¿Ok? Ahora, dentro del sujeto, ¿de qué estamos hablando? Del sustantivo papeles. Entonces, ya hemos encontrado a qué elemento, al. Vamos a colocarlo aquí de otro color para hacer la diferencia. Ok, entonces, hemos encontrado al núcleo. ¿Ya? Listo. Ahora, tenemos nuevamente la palabra los, que está acompañando al núcleo. Los papeles, en este caso los es un artículo, pero como señala el núcleo y no tiene ningún enlace, es decir, en medio de los dos no hay ninguna palabra que los una, se dice que es una modificación o modificador directo. ¿Ok? Es un modificador directo. O del otro modo, los es un artículo y los artículos que acompañan al núcleo del sujeto funcionan como modificadores directos, tanto como los adjetivos. Tú y el chico de zapatos azules formaron el grupo especial. ¿Cuál es el verbo? Formaron. Ya encontramos al verbo. Entonces, una vez que hemos encontrado el verbo, hacemos la pregunta ¿quiénes? Porque el verbo está en plural, ¿no? ¿Quiénes formaron el grupo especial? Tú y el chico de zapatos azules. Hemos encontrado al sujeto. Listo, ya tenemos al sujeto. Dentro de ese sujeto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de tú, en este caso, y de los zapatos. Este sujeto tiene dos núcleos, ¿ok? Dos núcleos. Zapato, sería zapato, y el pronombre tú, porque está hablando de ellos. Recuerde que el núcleo es de quien se habla. Ahora, en el primer núcleo no hay palabras que lo acompañen, pero en el segundo sí hay palabras. Perdón, acá hay una corrección, ¿ya? Vamos a hacer una corrección aquí. El núcleo, en este caso es chico, porque estamos hablando de esta persona. ¿De quién hablamos? De tú, que es un pronombre, es una persona. ¿Y de quién más? Del chico. Entonces, no estamos hablando tanto de los zapatos, sino de este sustantivo. Entonces, haciendo la corrección, el núcleo sería chicos. Ahora, en el primer núcleo no hay ninguna palabra que lo acompañe. En el segundo sí. Tenemos el, ¿ya? El, que en este caso es un artículo. Y vamos a señalarlo aquí. El, ¿ya? Tenemos, entonces, él es un artículo, lo está señalando. Este es un modificador directo porque acompaña al núcleo sin enlaces. Pero me basta que sean modificadores, ¿ok? Modificador directo, él. Ahora, de zapatos azules es un grupo de palabras que acompañan al núcleo y utilizan una preposición. Esta parte que conecta al núcleo del sujeto a través de una preposición, que es de, para, con, sin, son las preposiciones, reciben el nombre de modificadores indirectos. ¿Ok? Entonces, son modificadores indirectos. ¿Por qué? Porque utilizan un enlace, un nexo para unirse con el núcleo, y ese enlace es una preposición. Entonces, es un modificador, ¿ya? Indirecto. Pero a mí me basta saber que este sujeto tiene modificadores, entonces será un sujeto complejo. ¿Por qué? Porque presenta modificadores. No importa el tipo, basta con que presente modificadores. Lo mismo ocurrió con la otra oración.
¿no?, que nos habíamos olvidado señalar, tiene un modificador sujeto complejo. ¿Ok? En el sujeto incomplejo es aquel que no tiene modificadores, no presenta estos elementos. ¿Ok? Entonces, ella y yo ganamos la apuesta. ¿Cuál es el verbo? Ganamos. Ya tenemos al verbo. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes ganamos la apuesta? Ella y yo. Ya hemos ubicado también ahora al verbo. ¿Ok? Hemos ubicado al verbo. A ver, un momentito. Listo. ¿Ubicado el verbo? No, hemos ubicado ahora al sujeto. Porque ¿quiénes ganamos la apuesta? Ella y yo. Listo, ya encontramos al sujeto. Nos falta saber si es incomplejo. Dentro del sujeto, ¿de qué palabra estamos hablando? Del sustantivo ella y del pronombre yo. Recuerden que eso nos sirve para encontrar a quién, a qué elemento, para encontrar al núcleo. Este sujeto tiene dos núcleos, ella y yo. Tiene dos núcleos, ¿ok? Ahora, ¿tendrá algún modificador? ¿Habrá alguna palabra que esté señalando los núcleos? No, no hay ninguna. Entonces, como no tiene, ¿ya?, como no tiene modificadores de ningún tipo, se dice que es un sujeto. ¿Qué tipo de sujeto? Incomplejo. ¿Ok? Es un sujeto incomplejo, porque no tiene ningún tipo de modificadores. Nicole tiene fiebre. ¿Cuál es el verbo? Tiene. Verbo. ¿Ok? Ahora, sujeto. ¿Quién tiene fiebre? Nicole. Ya hemos ubicado al sujeto. ¿Ok? Vamos a señalarlo nada más. Entonces, tenemos al sujeto, que es Nicole. Dentro del sujeto, ¿de quién estamos hablando? De Nicole. Entonces quiere decir que esa palabrita cumple la función de ser núcleo del sujeto. ¿Ok? Ya tenemos al núcleo. ¿Habrá algún modificador? ¿Alguna palabra que acompañe al núcleo? No, no hay. Como no hay modificadores, quiere decir que es un sujeto de tipo incomplejo. ¿Por qué? Porque no hay modificadores. ¿Ok? Entonces, chicos, ahora vamos a continuar desarrollando los ejercicios, pero eso lo vamos a hacer en otro video. ¿Ok?